vamos entonces a pedirle al señor Alba, que tiene el micrófono prendido, que yo sé que él tiene audio. Vamos a pedir que lea esa primera parte del ejemplo. Una empresa usa una configuración centralizada donde la base de datos está alojada en América del Norte, pero la mayoría de sus usuarios son de China. Entonces vamos a imaginarnos esa situación. Nosotros tenemos una empresa que realmente está trabajando aquí desde esta sede central. Estos son los que tienen el gobierno, es una base de datos centralizada. Pero la mayoría de sus clientes están aquí. ¿Qué va a Sí, pasar? Que debe haber un tiempo de latencia para que la información viaje de un punto a otro. Vean que cuando estamos manejando nuestros datos, la información debe ir y venir. Bajo esta configuración, cada vez que cualquier sitio de China quiere acceder a su servicio, debe solicitarle a la base de datos en Estados Unidos que le envíe la información, la cual se encargará de suministrar el contenido. La latencia debida a la distancia entre América del Norte y China podría ser, por decir algo, de 300 milisegundos, que a pesar de que esto es un valor sumamente pequeño para nosotros como personas, para sistemas computarizados, esto es sumamente alto. Dicho servicio va a funcionar mucho más lento para los usuarios en China. Vamos a ver muchos chinitos bravos en comparación con los usuarios ubicados en América del Norte. Aquí es donde la replicación nos puede ayudar a solucionar el problema. Fíjense que podríamos alojar una copia de nuestra base de datos en China para que los usuarios de ese país, en primer lugar, no se vean afectados por la latencia. En este caso, tanto la base de datos original que se encuentra en Estados Unidos como la copia que está en China deben sincronizarse entre sí utilizando alguna de las metodologías que ya hemos explicado. Puede ser a través de la metodología de instantáneas, donde al principio hay que usar una instantánea definitivamente, hacer una copia completa de la base de datos y vaciarla de Estados Unidos a China. Luego de allí podríamos utilizar una replicación transaccional donde cada vez que se produzca una operación se solucione de una vez en China, pero él empiece su envío de información hacia Estados Unidos. O podemos usar también, dependiendo del tipo de negocio, de empresa del que se trate, podemos también realizar eh, una comunicación de tipo mezcla, donde a cierta hora del día, cuando haya menor tráfico en la red, podamos hacer nuestra sincronización. La decidir entre una y otra va a depender, repito, de las características propias del negocio que estemos estudiando. Por otra parte, también vamos a ver un mejor efecto para lo que es los usuarios en Estados Unidos, porque se va a reducir la carga de trabajo de esa base de datos, mostrando un mejor rendimiento. Imaginemos que tengamos ahí 1 billón de chinos haciendo solicitudes y mandando solicitudes de China hacia Norteamérica. Eso puede llegar inclusive en cierto momento a colapsar cualquier servidor de datos. Entonces de aquí hablamos de transacciones con replicación, donde lo primero que debemos hacer es definir qué es una transacción. Vamos a pedirle al señor Aguilar, que no lo he nombrado hoy, para que lea ese pequeño fragmento. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Transacciones con replicación. Una transacción es una secuencia
de una o más operaciones que tienen que ocurrir de manera atómica. Ajá. Ahora, ¿qué significa para ustedes que un conjunto de transacciones ocurrir de manera atómica? Ese concepto lo explicamos anteriormente cuando hablamos del criterio ASIC. ¿Qué significa la ocurrencia atómica de una transacción? Vamos a aprovechar que conteste el señor Picoy, que tiene el audífono encendido, el micrófono. Disculpa, la pregunta, ¿cómo fue? Repito, ¿qué significa que una transacción sea atómica? Um, Y no es que es una bien, bomba y va a explotar. sí, puedo interpretarlo porque dicha transacción se realiza de manera muy aglomerada o en forma consecutiva, la transmisión de datos o la información requerida. No te fuiste muy bien hacia donde, te fuiste hacia otro enfoque. El criterio de atomicidad lo que hace referencia no es a que sea aglomerada o a que sea repetida, sino a que o se realiza completa o no se realiza. Imaginemos, por ejemplo, una transacción bancaria. Una transferencia bancaria requiere de un retiro y un depósito de manera simultánea. Dependiendo, la seguridad va a depender de cómo sea configurado ese sistema. La falla de seguridad puede ocurrir igualito si tienes dos bases de datos en Estados Unidos cerquita que si la tienes una en Estados Unidos y una en China. Todo va a depender de los sistemas y las medidas de seguridad, de prevención, etcétera, que tú les apliques. Entonces, estaba diciendo, ¿cuál es la idea? Ajá, vamos a suponer que tenemos una transacción bancaria tipo transferencia, donde se produce un retiro de la cuenta A por 100 soles, no, 100 es mucho, muy grande el espacio, por 50 soles, y debería producirse al mismo tiempo un depósito en la cuenta B del mismo monto. Eso es una transferencia bancaria, ¿verdad? ¿Están claros con eso? Entonces, fíjense, se dice que esa transacción es atómica porque cuando yo hago una transferencia bancaria, si el retiro no se produce, tampoco se va a producir el depósito. Y si el depósito no se produce, se anula el retiro. Por eso es que se dice que esa transacción es atómica, porque o se producen todas sus partes o se anulan todas sus partes. Si yo tengo un procedimiento que tiene 10 pasos y es atómico, entonces yo tengo que cumplir con los 10 pasos. Si se me daña el procedimiento en el último paso, ya en ese caso yo tengo que anular todo lo que haya hecho y volver a empezar si quiero realizar esa transacción. ¿Entienden ahora lo que significa una operación atómica? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bueno. Entonces, los objetos en sistemas transaccionales pueden estar replicados para mejorar su disponibilidad y rendimiento. El cliente no debería tener conocimiento de dicha replicación por cuestiones de seguridad. Vean que hay diversos esquemas de replicación. Aquí tenemos los más comunes. En primer lugar, lo que sería la copia primaria. Este es similar a la replicación instantánea, la replicación pasiva, donde un gestor primario se encarga de la concurrencia. Es de tipo FIFO. Primera transacción que entra es la primera transacción en ser atendida. Comunicándose con las réplicas y después respondiendo al cliente. Esto es cuando hablamos de una estrategia activa. Esto implica un mayor tiempo de respuesta.
O bien también se puede responder inmediatamente y realizar las copias en segundo plano. Esto sería una estrategia pasiva. Si el primario cae, el reemplazo puede que no tenga la última versión cuando estamos hablando de estrategias pasivas. Entonces fíjense que en el caso de la activa, yo recibo la transacción, debo esperar a que el servidor se actualice antes de que me dé la respuesta. Entonces primero actualiza y después da la respuesta. En el caso de las pasivas, yo hago mi petición, el servidor me da la respuesta y después es que actualiza. Vean la diferencia en cuanto al ordenamiento de estos pasos. La segunda estrategia es denominada uno lee, todos escriben. ¿En qué consiste esta estrategia? Es la que se produce cuando un cliente puede leer cualquiera de las réplicas, ya que todas están actualizadas. Por otro lado, el gestor de réplicas escribe y envía al resto de los elementos la actualización, y cuando todos ya han realizado dicha actualización es que se considera que terminó la transacción. Este es un tipo de operación atómica. ¿Qué significa eso? Significa que supongamos que este es la persona que está leyendo los datos. Él puede leerlo de cualquiera de las copias que existen porque todas están actualizadas en ese instante. Una vez que él realiza los cambios que iba a realizar, el sistema actualiza todos los demás equipos. Y hasta que esto no se produzcan todas las 5 actualizaciones correspondientes que provienen del equipo 6, no se considera que terminó la transacción. Si en algún momento la operación de actualización se interrumpe, por ejemplo en esta se corta, al verificar que hay una copia no actualizada, es abortada toda la operación. Aquí estamos cayendo nuevamente en el criterio de atomicidad. O todas se actualizan o no se actualiza ninguna y se anulan los cambios. La otra es la de consenso por quórum. En este caso hay un subgrupo de gestores de réplicas autorizados para efectuar las operaciones. Tenemos varias formas de realizar esto. Hay un requisito de lectura donde al menos una cierta cantidad de las bases de datos deben ser consultadas. Por ejemplo, sigo diciendo que estoy en el equipo 6. Entonces mi criterio de quórum, por ejemplo, para ese punto es que debo consultar más de la mitad de los equipos disponibles donde esté la base de datos. Entonces consulto, por lo menos ya tengo el 6, consulto el 1, el 2 y el 3. Como ya la información es igual en esos 3, por quórum, por mayoría de votos como dirían, ya yo estoy cumpliendo con mi requisito de lectura. Luego de allí hay también un requisito de escritura, donde me dice que al menos debo guardar mis datos en cierta cantidad de equipos. Supongamos que ya yo hice mi actualización aquí en el equipo 6 y mi quórum es nuevamente de que debo guardar los datos al menos en 3 equipos. Pero resulta que en ese momento el equipo 1 no está disponible. Entonces yo puedo guardar mis datos para ver quórum en el 2, en el 3 y en el 5, por decir algo. Ya cumplí con mi requisito de escritura porque actualicé mis datos al menos en la cantidad solicitada de equipos. De allí que podemos establecer ciertas restricciones para mantener al menos una copia actualizada con cualquier tipo de quórum. Entonces, entienden estos dos tipos o estas dos estrategias, la del quórum y la de uno lee, todos escriben.
Sí, profesor. Entonces, repito, uno lee todo, escriben, él tiene que verificar la información tanto de lectura como escritura en todos los demás equipos. El adequorum no necesita que sea en todos los equipos, sino por lo menos en la cantidad que se estableció de manera predefinida. Puede ser en uno, puede ser en dos, puede ser en todos, etcétera, dependiendo de cómo haya configurado el administrador el sistema. Vean que como estamos hablando de lo que es la parte de duplicación, tenemos que pensar en dos conceptos fundamentales, que son la redundancia y la inconsistencia.